en el que voy a pedir que nos acompañe. Dice la palabra de Dios en Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios hablando. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a invitarles a todos que a una sola voz leamos ese versículo 3. Versículo 3 de Primera a los Corintios 1. Dice la palabra de Dios: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Okay, voy a darle oportunidad a que vuelva a leer. Creo que percibía 2 o 3 que no estaban leyendo. Todos a una voz, dice el versículo 3 de Primera a los Corintios 1, así: gracia y paz. Gloria al Señor, mejoró bastante. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El indicativo en el título de nuestro mensaje, gracia y paz a vosotros, tiene su alto valor a partir del hecho de que proviene de nuestro Señor Jesucristo y del Padre. Eso es lo que hace ese saludo o esa apertura en esta misiva que Pablo escribe a los Corintios. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol a los Corintios? Me había propuesto hacer estas preguntas en el tiempo del editorial, pero bueno, ya llegamos al tiempo del mensaje, así es que no le voy a dar oportunidad de contestar directamente. Pero ¿cuántas cartas escribió el apóstol Pablo a los Corintios? El canon de la Biblia contiene 2 cartas, la primera y la segunda, escritas así por Pablo a esta iglesia de Corinto. Pero es alta la probabilidad que les escribió cuando menos 3 cartas. Y posiblemente 4. Las 2 epístolas preservadas para nosotros en la Biblia fueron las únicas que fueron inspiradas por Dios. Es la conclusión a la que han llegado los estudiosos, y por lo tanto esta primera y segunda a los Corintios son las canónicas y dignas de ser preservadas. Pero en esta primera carta a los Corintios nos vamos a encontrar con que en el 5:9 de esta primera carta el apóstol refiere a otro escrito, porque ahí dice la palabra de Dios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, lo que da a entender que antes de esta primera carta, que es la que quedó canonizada, hubo otra anterior a esta, y esta idea se basa en ese mismo capítulo 5 de Primera a los Corintios, y vemos que en el versículo 2 se instruye a los corintios a eliminar a un hombre sexualmente inmoral en la comunión de la iglesia, y por eso dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. De acuerdo con este punto de vista, Pablo instruye en el versículo 2 y luego se refiere a esa misma instrucción en el versículo 9, hablando de una carta que él ya había escrito. Ya en la segunda de Corintios encontramos evidencia de una carta intermedia entre la primera y la segunda, porque allá en segunda de los Corintios 2, versículo 3, en su primera parte, dice: y esto mismo os escribí, porque por las mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas. La carta a la que Pablo alude aquí a menudo se conoce como la carta severa o la carta dolorosa, debido a que la manera en la que el apóstol aborda esos escritos en su intento de redarguir y de enderezar los pasos de los corintios,
él es bastante severo en su exhortación, así que hace de esta carta una carta difícil de digerir. El tono severo y el dolor que le causó a Pablo al escribirla. El apóstol expresa inmediatamente su propósito de escribir esa carta allá en 2 Corintios 2:4, en la parte posterior del versículo, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. No se está excusando, pero está dando una explicación respecto a la severidad de aquella carta. Podemos decir entonces en esta introducción que lo más probable es que haya 3 cartas que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, y la existencia de una cuarta es muy probable, pero no es comprobable. Y si hubieran sido 4 las letras que se escribieron, se habrían escrito entonces en este orden. Una carta que instruía a los cristianos de Corinto a no tener compañerismo con creyentes profesos que eran sexualmente inmorales. Ellos profesaban tener una identificación con Cristo, pero su moralidad no coincidía. Y en aquella carta escrita antes de la primera a los Corintios, Pablo apunta ese problema, ese conflicto testimonial. En segundo orden vendría la primera a los Corintios, que es la que nosotros encontramos en nuestra Biblia hoy en día. En tercer lugar vendría esa carta intermedia, la carta severa o dolorosa, que a Pablo le dolió escribir por el tono enérgico que usa cuando escribe exigiendo pureza en la vida de los hermanos en Corinto. Y en cuarto lugar estaría la segunda a los Corintios. De manera que, dando esta información, no queremos entretenernos en lo que sabemos que está, pero al no estar canonizado, no debe distraernos ni tampoco debe ocuparnos necesariamente, porque es la primera y la segunda a los Corintios que nosotros vemos aquí, y conforme avancemos nos vamos a encontrar de repente uno que otro versículo que hace referencia a lo que él escribió en otra oportunidad, que sepamos nosotros que muy probablemente fue esa carta escrita antes de la primera a los Corintios, o bien la carta intermedia que, según dicen los que saben, son escritos que ya están perdidos, ya no se sabe necesariamente nada de ellos. Así es que notamos que cuando Pablo empieza a escribir esta primera a los Corintios, empieza con un saludo un tanto cuanto familiar. A decir verdad, hay quienes dicen, parece que se está presentando delante de los Corintios en este escrito como quien se estuviera despidiendo, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros, pero apenas está llegando a través de su carta. Así es que lo que vamos a ver hoy en esta mezcla de introducción y de abordaje a la carta es ese saludo y todo lo que implica el mismo, para que entendamos quienes casi 2000 años después estamos recibiendo el conocimiento de lo que anticipamos serán joyas doctrinales tan sólidas, tan eternas como absolutas. Y eso definitivamente va a contribuir a nuestra fe. No vamos a poder sustentar lo que creemos si no sabemos lo que creemos. Y el propósito de Pablo al tratar con esta iglesia es una buena herramienta que Dios va a poner al alcance de nosotros. En la medida en la que seamos diestros en el manejo de esta herramienta, entonces vamos a poder presentar un argumento y un respaldo doctrinal, bíblico, no denominacional. No lo que dicen los bautistas, o lo que dicen los cristianos, o lo que dicen los evangélicos, o lo que dicen los reformados, o lo que dicen los protestantes, lo que dice Dios en su palabra, lo que dice la teología paulina. Si tenemos eso como sustento, entonces estamos parados en un lugar firme. Así es que vamos a orar para que el Señor nos lleve de la mano en el desarrollo de este mensaje.
Padre nuestro, gracias porque nos concedes la bendición de poder llegar al abordaje de esta preciosa carta, escrita por tu siervo, inspirada por ti y escrita por tu siervo a esta iglesia de Corinto. Concédenos, Señor, de la atención y el discernimiento espiritual suficiente para que este conocimiento sea muy pronto una convicción en la vida de nosotros aquí. Sabemos, Señor, que tal vez en este momento solamente hay una idea de lo que vamos a estar abordando y conociendo, pero la dosis de fe que tú nos das alcanza para poder asegurar que desde la eternidad tú tenías marcado un mes de febrero del 2023 para revelar esto a este grupo de hijos tuyos. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo concluya y añada aquello que nosotros no podremos desde el punto de vista humano conocer, pero que tu Espíritu Santo nos finque convicción y seguridad en lo que estamos aprendiendo, y que nuestra fe en ti y tu obra, la de tu Espíritu Santo en nosotros, confirme nuestra postura delante de tus verdades, que esta siempre sea coincidente con lo que tú tuviste a bien dejarnos conocer, y que en todo, Señor, tú recibas la honra y la gloria. No queremos ser cristianos nominales que asumimos saber o creer lo que ha llegado a nuestros oídos. Y si no queremos ser eso, es porque tú nos estás poniendo celo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y por eso también te damos gracias. Completa pues tú y haz la obra en nosotros. Líbranos de estorbarte, y que en todo tú recibas la honra y la gloria. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta epístola fue escrita a los miembros de la iglesia de la ciudad de Corinto. Pablo había predicado el Evangelio en Corinto durante 18 meses. De acuerdo a lo que encontramos en Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 18, podemos encontrar esta referencia bíblica en la que vemos cómo Pablo llega y funda esta iglesia. Después de la iglesia de Éfeso, Corinto fue la otra iglesia en la que Pablo permaneció más tiempo. La semana pasada estábamos concluyendo la carta, la segunda carta a Timoteo, y es como si de la semana pasada a hoy nos fuéramos en reversa en el tiempo 20 años. Pablo en 2 Timoteo termina su escrito y muy poco tiempo después muere. Pero aquí vamos ahora a abordar una carta que el apóstol escribe como parte de su ministerio 20 años antes. Así es que quiero ubicarlos cronológicamente para que podamos entonces ver cómo el disminuido, anciano, enfermo y encarcelado Pablo tiene un testimonio con un poder tal, porque es un testimonio que no depende de él, depende de Cristo. Y cómo es que lo vemos 20 años después, con alcances tan contundentes como los que vivió en prisión antes de morir. Situación que confirma que el fervor espiritual del ministerio de Pablo, cierto, Pablo lo llevaba a cabo, pero por causa del poder de Dios en él. Y queremos reconocer el poder de Dios en él, concediéndole cumplir con el ministerio al cual él fue llamado. Pablo recibió un informe de miembros de la iglesia en Corintio en relación con los problemas que la iglesia tenía allí. Y si estamos en 1 Corintios 1, mire cómo llega el reporte en el versículo 11. Porque he sido informado, dice ahí el versículo 11, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿A poco ya había contiendas en aquella iglesia neotestamentaria? Por supuesto. Entonces esto de las contiendas en las iglesias no es cosa del siglo XX o XXI, ¿no?
Pablo recibe ese reporte, dice el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Qué pregunta les deja, no? Y cuando lleguemos a la predicación correspondiente a este versículo, vamos a poder ir más profundo en esta confrontación. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ya está dándoles una exhortación de alto peso doctrinal. Así es que cuando él recibe esta notificación, responde por medio de la carta que conocemos como Primera a los Corintios. Por lo tanto, Primera a los Corintios es en realidad la segunda carta de Pablo a los miembros de la iglesia, de acuerdo a la explicación que les daba al principio. En la época en la que Pablo fundó y ministró a esta iglesia, Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya, que comprendía la mayor parte de la antigua Grecia. Imaginémonos ya la antigua Grecia con ese peso cultural sobre esta ciudad de Corinto. ¿Cuántos ídolos de la mitología griega había en Corinto? Una ciudad con auge económico, pues se trataba de un centro de comercio acaudalado. Por esa condición, Corinto atraía personas de todo el imperio romano, lo que hacía que fuera una de las ciudades con mayor diversidad, no nada más de gente, sino también de creencias o de religiones. La adoración de ídolos dominaba la cultura religiosa de Corinto, y había numerosos templos y santuarios en toda la ciudad. Al momento del ministerio de Pablo, los corintios tenían la reputación de ser extremadamente inmorales. Hay informes que la tradición dice que se practicaba la prostitución ritual en el templo de Afrodita, en donde las prostitutas eran mujeres jóvenes y hermosas. Y aquel que en un momento dado se podía considerar religioso se sentía con el derecho de demandar los servicios de aquellas mujeres. Así es que ya podemos ir dándonos una idea del contexto en el que está la iglesia de Corinto cuando Pablo viene a fundar una iglesia y a la cual ahora le está escribiendo. Tengo que decirlo, la similitud con San Diego respecto de Corinto es alta, se parece mucho. Hay auge económico, es una ciudad preciosa, hay mucho turismo, hay mucha gente de otras nacionalidades. En sí, lo decíamos cuando hace 4 años Dios nos trajo hasta Santí. ¿Qué vamos a ir a Santí si en Santí no quieren a los mexicanos? Decíamos. Bueno, pues el Señor nos trajo y aquí ya nos ha tenido casi 4 años. Así es que esta carta la escribe Pablo, sí, pero a los miembros de la iglesia de Corinto para ayudarles con sus preguntas y problemas y para fortalecer a los conversos que luchaban contra la tendencia de volver a sus creencias y prácticas del pasado. Es que aquellos que alcanzaban por la gracia de Dios el estado divino de la salvación tenían pendiente una asignatura: cómo desterrar todo lo que culturalmente habían creído hasta entonces. ¿Cómo va a estar aquel hermano recientemente convertido escuchando la prédica cuando su mente estaba recordando tal vez sus costumbres inmorales con las prostitutas? El reto espiritual es un reto por demás poderoso. Corinto, entonces, ya sabemos, floreció en ella el flagelo del libertinaje, hasta el punto de que el mismo nombre de la ciudad se convirtió en un sinónimo de sensualidad, pues se llegó a decir, así como aquel que era mentiroso se le decía ser cretense de la isla de Creta porque era mentiroso, acá al inmoral se le decía corintizar.
significaba un libertinaje desenfrenado, hacer lo que le placiera sin tener que darle cuentas a nadie, sobre todo respecto de pecados morales. Ante esa circunstancia podemos declarar que solo la irresistible gracia de Dios y la talla espiritual de un siervo hecho apto por Él, como Pablo, podrían hacer manifiesta la soberanía de Dios al cumplir su divino propósito en los hombres y mujeres elegidos de Dios en aquella ciudad. De ahí que siendo una ciudad poco sensible a la piedad o a la espiritualidad, Pablo tenga que presentarse como se presenta. Y así llegamos al versículo 1 de primera a los Corintios 1. El primer punto del mensaje, Pablo va a manifestar y a presentar un estatus divino que está acompañado. Un estatus divino. Las cartas credenciales que Pablo presenta al escribir su carta no son terrenales, son divinas. Pablo tiene que echar mano de ese currículum, porque está en una ciudad que tiene alto peso idolátrico y su cultura no va a aceptar, siendo de alta influencia griega, filosófica y de conocimiento, no va a aceptar que venga un Villamelones merolico aquí a quererles hablar de una nueva filosofía o de una nueva creencia. Por eso Dios inspira a Pablo y Pablo tiene que presentarse así. Estas cartas no son terrenales, son divinas. Sí, sabemos ya del irresistible eficaz llamado de Jesucristo, aquel Saulo en el camino a Damasco. Pero cuando este versículo cita por la voluntad de Dios, hace de este designio un designio que ya no corresponde a estas dimensiones, las terrenales. Esta asignación es divina. Ya han pasado alrededor de 10 años en los que el apóstol a los gentiles ha sido sometido a una preparación excepcional. Y con esta preparación como herramienta, aquel Saulo, ahora llamado Pablo, está siendo testigo del poder de Dios en función a la hora de que él va a predicar el evangelio. No es un espontáneo. Ha habido quien ha dicho, mira hermano, el apóstol Pablo en cuanto cayó rostro en tierra, ya según nos relata Hechos 9, dice la palabra de Dios que se fue todo asustado ahí, luego vino Ananías y luego ya oró por él y enseguida se fue a predicar. Espérate. Pero no dice que fue a predicar. Lo que fue a anunciar es que no era más el Saulo que perseguía a los cristianos. El Señor lo hace apto mediante una preparación, 3 años en Arabia y después otros 4 años en la provincia de Antioquía, para después de 1 año ser enviado al ministerio. Y han pasado 10 años en los que el apóstol Pablo fue preparado para el ministerio al que iba a ser encomendado. Así es que no es un espontáneo. Cada vez que usted o yo pensemos en el apóstol Pablo, habrá que pararse, ponernos de pie y honrar a Dios por haber instrumentado a este hombre de la manera en la que lo hizo. No, la gloria no es para Pablo, pero sí es para el Dios de Pablo. Para el Dios de Pablo. Por lo que la historia nos dice, el procónsul Sergio Pablo se rinde a Cristo. Y son muchos los que dicen que este registro de la conversión de Sergio Pablo es el registro del primer gentil convertido en el ministerio del apóstol Pablo. Y usted y yo lo leímos en la lectura congregacional. Ahí en Hechos 13, el último versículo que leímos, dice la palabra de Dios. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, dice, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué parte de la doctrina del Señor había oído este procónsul Sergio Pablo? El poder apostólico con el que Pablo reprendió
aquel mago. Y cuando vio el resultado contundente en aquel sacrílego judío, el procónsul dijo: este mensaje es verdadero, y creyó. Primer gentil que bajo el ministerio y la instrumentalidad de Pablo es convertido. Si nosotros siguiéramos leyendo, yendo ahí a Hechos 13, y no había pensado que lo hiciéramos, pero vamos a sumarnos rápidamente, ¿qué le parece? Vamos ahí a Hechos 13, y vamos a encontrar ahí donde lee en el versículo 12: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. De ahí Pablo zarpa hacia Pafos, y luego a Perge y a Pamfilia. Sigue diciendo ahí los siguientes versículos: y la predicación del apóstol se da, pero miren cuando llegamos a los versículos 47 y 48, la palabra de Dios hablando en estos datos históricos. En el 47: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y sigue diciendo: y creyeron todos, no algunos, todos, no algunos, todos, no algunos, los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién los había ordenado para vida eterna? La soberanía de Dios. Cuando el mensaje llega, el ordenado por la soberanía de Dios oye. Si alguna vez usted o yo nos hemos preguntado: ¿cómo es posible que este familiar mío, o este vecino mío, o este compañero mío no entienda lo que dice la palabra de Dios? Es que no depende de él, depende de Dios. Él es el que va a poner ahí el discernimiento espiritual, la convicción de pecado, la fe, la convicción de pecado para que se arrepienta, y la fe para que crea. Mientras Dios no hace la obra, aquel es insensible, y no importa cuánto lo querramos someter o forzar o enseñar o casi darle golpes, coscorrones en la cabeza. Entiende, Dios quiere salvarte, Dios murió por ti. Y aquel, ¿qué? ¿Y por mí por qué? ¿O qué? Esa insensibilidad es lo normal en el hombre natural. Pero aquí Pablo está exponiendo y predicando, y dice la palabra de Dios para testimonio eterno. No dice algunos. Hay otro pasaje ahí en 17 donde dice que hay algunos que creyeron. No estaba predicando en Atenas. Hay unos que dijeron: no, estos son palabreros, no le vamos a hacer caso. Unos atenienses. Otros dijeron: bueno, pues como que lo que dice él tiene sentido, pero ya lo seguiremos oyendo. En otras palabras, se quedaron entre azul y buenas noches. Pero luego describe a un tercer grupo que dice que creyeron. ¿Por qué unos sí creyeron y otros no creyeron? En el caso de este versículo 48, es porque creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El hermano Sóstenes se presenta acá, y antes, allá en Hechos 18-17, como un compañero de Pablo. La opinión generalizada entre los que saben es que es alta la probabilidad de que este Sóstenes fuera el escribano de lo que Dios inspiró a Pablo. En otras palabras, el ministerio del apóstol era tan demandante por el fervor espiritual que implicaba avanzar en la predicación del Evangelio, que así como Lucas escribió los Hechos, Sóstenes escribió las cartas a los Corintios. Sóstenes estaba ahí.
A Pablo le llega el reporte y muy probablemente le llama: Sóstenes, tráete los rollos y la pluma, vamos a escribirles a estos hermanos en Corinto. Y Sóstenes fielmente tomaba la pluma y escribía. Sin duda, un hermano sobradamente útil para que Pablo lo mencione en este abordaje a la carta. La compañía, la comunión, la coparticipación en la obra que no es nuestra, es de Dios. Él la dispone así, en conjunto. En conjunto. Es un principio bíblico que aparece a lo largo de toda la Escritura. ¿Se acuerda que allá en 18:20 el maestro enseñando dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? Llama la atención que usa como referencia apenas aquel número que le sigue al 1. Porque bien podría decir donde estén reunidos hasta 50, hasta 100, hasta 500 o hasta 1000, pero no. Solamente se brinca donde esté uno solo. Ese es el que no menciona. Pero si hay 2 o 3, dice: allí estoy yo en medio de ellos. Si no dice de uno solo, bueno, es porque Él está en ese uno. Si se reúne en el nombre del Señor. Es decir, cuando usted va en la soledad y en su aposento pasa tiempo con Dios, pues Dios está en usted. ¿Sí lo cree? Bueno, si no lo cree, créalo, porque así es como sucede. Si usted es un verdadero creyente, Dios mora en usted. Y como dice la palabra de Dios en Romanos 8:16, su espíritu está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos de Él. Y por eso ese espíritu es el que intercede por nosotros. Dice: porque hemos pedir como conviene, no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque somos débiles. Entonces Él interviene y con gemidos indecibles presenta nuestras peticiones al Padre. Pero aquí es en esa intimidad de Él con nosotros. Pero si hay 2 o 3, en medio de ellos está. No dice así de uno. Dado que Él está en cada uno de los suyos, Él tiene que apuntar que a Él le place, que a Él le complace estar en medio de los suyos. Y no en todo el ministerio de Pablo, cuando no uno, otro. Dios proveyó a alguien que estuviera con él. ¿Se acuerda? Aún en la prisión, se acordó de Onesíforo. La gracia de Dios llevó a Onesíforo a pasar ahí unas temporaditas con él en la cárcel. Es que estar en medio de los suyos es lo suyo. ¿Se acuerda usted de aquel versículo? Allá en Juan 1. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Debemos tener cuidado cuando leemos ese versículo, porque no está diciendo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No, dice a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Su ministerio de reconciliación, su obra redentora, la expiación del pecado que estaba sobre nosotros. Eso es, o eso era en el momento que se escribe lo suyo. Y si usted lee ese versículo, dice claramente: a lo suyo vino. Lo suyo es el ministerio, a eso vino. Y lo trajo directamente a los judíos. Y esos judíos que por estirpe de sangre, ¿verdad?, hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Por tanto, a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo suyo es estar en medio de 2 o 3. Así es que yo celebro cuando hay una reunión en la que habemos pocos, porque es más íntima. No quiere decir que si somos 50 o 200 o 500 no está en medio de nosotros,
pero la promesa de Dios es que si hay 2 o 3, eso es lo suyo. Gloria a su nombre. Oh, ¿qué van a hacer las denominaciones que dan prioridad a los altos números escandalosos y famosos? Tendrán que contestar aquella confrontación que el Señor hace, en el que espaciosa es la puerta y amplio es el camino, y muchos son los que van por él. Pero cuando se trata del ministerio de lo suyo, a Pablo le concede la compañía de Sóstenes. Así es que ya vimos entonces el estatus divino del apóstol y su acompañante. Gracia y paz a vosotros. Punto número 2. Vemos aquí que es una carta a los santos de la iglesia. Dice la iglesia de Dios, y es la misma palabra que encontramos eclesía allá en 2 Corintios 1:1, y la misma palabra que aparece en 1 Tesalonicenses 1:1, y la misma palabra que aparece en 2 Tesalonicenses 1:1, y en Gálatas 1:2. La raíz en griego, kaleo, llamar, nos da el concepto de segregación, es decir, llamar a salir de donde están, en esa vorágine cultural de perversión y de maldad en Corinto, para venir y formar una congregación. Y esa congregación es la iglesia de Dios. Número 2, menciona los santificados en Cristo, justos por la justicia de Cristo en ellos. Y luego mencionan los llamados, aquellos que por el Espíritu van a ser como Él, santos, por la obra de la santificación que el Espíritu Santo lleva a cabo en los que somos de Él. Los llamados y los elegidos también son uno mismo en el pensamiento de Pablo allá, según lo dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No es una carta para 3 diferentes grupos de personas, no, es para cada uno de los verdaderos hijos o hijas de Dios que gozaban y que gozamos de estas 3 prerrogativas eternas. Primero a los Corintios, en el 1:24 leemos: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si leemos detenidamente este versículo, es un versículo que nos deja ver estas prerrogativas, porque dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. En la iglesia de Dios que está en Corinto había muchas iglesias, pero esta es la de Dios. Para ellos es esta carta. Y en esa iglesia puede haber algunos cristianos nominales, pues esta carta no es para cada congregante. Y cuando digo cristianos nominales, son congregantes que simpatizan y que algunos de ellos inclusive pueden creer que son salvos sin serlo. Por eso el versículo puntualiza más allá de los que están en la iglesia de Corinto. Note usted, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Quiere vamos a poner otra cláusula de seguridad? Bueno, pues son los llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Es usted de la iglesia de Cristo? Sí, hermano, yo soy miembro de la iglesia fulana o sultana. Gloria al Señor. Pero ¿es usted de los santificados en Cristo? ¿Cómo santificados? Sí, de los puestos aparte para la honra y gloria de Dios. Bueno, no, ok, ¿verdad que nos hace falta aprender? Ya que no me pudo contestar, ¿es usted de los llamados a ser santos
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es como si tuviésemos un embudo que es amplio. Todos los que están en la iglesia, santificados, llamados a ser santos. La parte B de este versículo nos lleva al punto número 3 del mensaje. ¿Por qué? Porque el punto número 3 dice: identificados por el nombre que invocan. Identificados por el nombre que invocan. No ese es el punto, ese es el punto 4, mija. Si quieres cambiarlo. El punto número 3 está en el versículo 2b. Carla, para que lo cambies, por favor. Dice: identificados por el nombre que invocan. Los ajenos a Dios le piden y le imploran. Y no fueron pocas las veces, no han sido pocas las veces en las que me tengo que acercar con aquel hermano que pretende estar yendo a predicar el Evangelio y encuentra a una persona que está pasando por serios problemas. Póngale usted el nombre que quiera. Crisis económica, desintegración familiar, pecado moral, hasta cárcel, no sé. Y aquel se acerca y le dice: no, mira, tú pídele a Dios, Él te va a quitar esos problemas. No sea mentiroso. ¿Cómo sabe usted? No, pues es que Dios promete. No, Dios no promete algo así. ¿En qué se basa? No, pues en que Dios es amor y Dios es bueno. Sí, pero usted no puede comprometer la bondad y el amor de Dios en favor de un pecador que probablemente no ha hecho otra cosa en su vida que estar ofendiéndolo, y Dios está tratando con él ahora. Y usted se va a acercar a decirle: ¿cuál es el problema? Que tu esposa se fue. Mira, ven a la iglesia, conoce a Dios y vas a ver que Dios la trae de regreso. ¿En qué se basa para decir eso? No hay fundamento bíblico. No lo hay. La identificación aquí es por el nombre que invocan. Los ajenos a Dios le piden y le imploran. Los que somos de Él le invocamos. Dirá alguien: ¿y cuál es la diferencia? Gracias por preguntar, porque hay una gran diferencia. Invocar, la mención que se hace a alguien que favorece y otorga. Que favorece y otorga. ¿Cómo yo sé que invoco a alguien que me va a favorecer y me va a otorgar lo que le pida? Por la fe que Él me dio para creer en su provisión. Y entonces a ese le invoco. El que no tiene la fe, clama, pide, proclama. Yo siempre he usado esa ilustración y no sé qué tan acertada sea, pero en alguna ocasión, allí en algún crucero de Tijuana, se acercó un niño más o menos de la edad del hijo mío, 9, 10 años, tal vez 11, mientras estaba en un semáforo, y me dice: Don, ¿qué pasó, hijo? ¿Me da con taco? ¿Tienes mucha hambre, hijo? Sí, no he comido. ¿Y dónde vas a comprar el taco? Ahí. Me apuntó hacia un puesto de tacos. ¿Cuánto cuestan los tacos ahí? 10 pesos. Sí. Toma 20, vete a comer los tacos. Usted dirá: ¿está seguro que fue a comerse los tacos? O a lo mejor allá escondido en un árbol estaba el papá quitándole el dinero que recolectaba, no sabemos nada. Pero ese niño vino a pedir e implorar que le diera algo para comer. Habíamos avanzado unas 6 o 7 cuadras y nosotros íbamos a almorzar unos tacos. Y nos bajamos ahí en esa taquería muy rica. Y el hijo mío me dijo: papá, sí, hijo, yo quiero 2 de carne asada y 1 de lengua. Dale 2 de carne asada y 1 de lengua. El niño del crucero me pidió, el hijo mío invocó.
En ese chiquillo había una dosis de certidumbre. Si venimos a almorzar y yo le pido a mi papá dos de carne asada y uno de lengua, voy a tener dos de asada. Aquello que le di al chiquillo en el crucero fueron 20 pesos para quién sabe comprar qué. Pero esa es la pequeña gran diferencia. Y note que la palabra de Dios aquí en este versículo 2, la última parte, dice: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. El verdadero creyente entonces invoca en cualquier lugar que está, lo sabe e invoca el nombre del Señor. Es que tenemos que entender que cuando en Romanos se presenta este postulado que dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo, no está hablando de que va a invocar para ser salvo, está hablando de que va a invocar porque es salvo. Porque ya es salvo. La obra redentora del poder de Dios dándole vida a aquel ya está en funciones, y por consecuencia entonces se invoca. Así es que habremos de ubicar y corregir si doctrinalmente estamos pensando: no, mira, invocar quiere decir pedir, todo lo que tienes que hacer es pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Bueno, expliquémoslo a Pablo, que 3 veces pidió que le quitara aquel aguijón de su carne. ¿Se lo quitó? No. ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es que cuando la verdadera regeneración, la que el Espíritu Santo obra en el elegido de Dios, se da, esa naturaleza espiritual no resiste la putrefacción y la depravación de pecado que hay en sí, y tiene que clamar arrepentido, que no soporta eso, y cree con la fe que recibe de Dios para poder tener la salvación en Cristo. Ahí en 18:1 podemos leer: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ándele pues. En el versículo 8 del mismo Hechos 18: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Versículo 11: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estaba cumpliendo? Aquello que le escribió a los corintios en la parte 2 de la parte B de ese versículo 2, que dice: ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Acaba de llegar Pablo y está empezando a alinear posturas que están sesgadas de la verdad. Y Pablo sabe que tiene que ir al centro ontológico del hermano que está en Corintios, para que toda su pecaminosa manera de ser y de hacer sea sometida al poder del Espíritu Santo. En otras palabras, no empieza reprendiéndoles por su pecado, empieza aclarando la realidad ontológica que deben estar viviendo. Y déjeme decirle, es exactamente lo mismo que Dios hace con usted y conmigo hoy en día. A lo mejor yo me voy a desvivir queriendo corregir una conducta iracunda y de gritos y de aspavientos y hasta de malas palabras en alguien. Pero es el resultado de que en su interior el Espíritu Santo está neutralizado, o probablemente no está. Por eso Pablo llega y en su presentación con los de la iglesia de Corinto dice:
déjame decirte un poquito, hablarte un poquito de quién soy yo. Llamado por Cristo a ser apóstol. Así es que no te voy a convencer de mi voluntad, te voy a presentar la voluntad de Dios. Y de ahí que usted me haya, por los 4 años que tiene la iglesia aquí, me haya oído enseñarle, no es lo que usted debe hacer o no es lo que usted tiene que hacer. Porque si lo debe hacer o lo tiene que hacer, entonces ya es usted obrándolo. Es usted llevándolo a cabo. Ya eso es obra. Si usted me ha enseñado, me ha oído enseñar eso, ¿verdad? Lo que el verdadero creyente hace cuando recibe la revelación de Dios es que el verdadero hace esto. Lo hace, no debe hacerlo, no tiene que hacerlo, lo hace. Pues yo no estoy de acuerdo, no hay problema, no lo haga. Es una evidencia de que probablemente usted no es verdadero. Pero el verdadero lo hace. ¿Qué? Según se trate, se somete a la voluntad de Dios, obedece sin cuestionar, acata los preceptos de Dios, lo hace. Por eso la revelación de Dios cuando llega, no llega para ponerlo en una mesa de debate. ¿Cómo ves? ¿Se tiene que hacer o no se tiene que hacer? ¿Tú qué piensas? ¿Por aquí? No. La palabra de Dios dice que el verdadero procede. Entonces, si usted es verdadero, procede. Pues yo no. ¿Ok? Pues entonces no. Cuando llegamos al punto número 4 y concluyente, aquí en el versículo 3, encontramos atributos de Dios para los suyos. Pues dice ese versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Atributos de Dios para los suyos. ¿Cómo está cayéndole esta carta a los hermanos de Corinto? Pregúntese. Muy probablemente aquí estuve leyendo información que, bueno, hay mucha información respecto de Corinto. Pero, por ejemplo, a los hombres en esa ciudad, para los hombres en esa ciudad era común, es decir, de 100 o de 1000 hombres tenían 3 mujeres. La esposa, de la cual procreaban hijos. La esclava, que no era más que una mujer a disposición del hombre para satisfacer sus deseos sexuales. Y la concubina, la bonita, la que sacaban a pasear. Y era una línea cultural practicada de manera normal. Pregúntese a usted mismo. El hermano Gerardo se convirtió al evangelio. Hermano, véngase y reúnase con nosotros. ¿Con cuál mujer va a venir? ¿Y si viene con la concubina? Se da cuenta de todo lo que el patrón cultural tenía que desquebrajarse para que la pureza de la doctrina de Dios se hiciera evidente en aquel. Por eso Pablo no se va a encargar de los cascarones, se va a encargar de lo que está allá adentro. Y para motivar esa condición, presenta atributos de Dios para los que son suyos. Vemos aquí 2 atributos divinos a disposición del que es verdadero o verdadera creyente. Número 1, gracia, el favor no merecido, todo el bien derivado de aquel favor de Dios para quien desde su gratuita gracia y desde la irresistible soberanía de Dios tuvo a bien derramar su amor sobre usted y sobre
el que habla asumiendo nuestra verdadera conversión. Y número 2, paz. Un resultado, un fruto que proyecta esa sensación absoluta de seguridad inefable en cualquier situación adversa, en cualquier situación de conflictos, en cualquier situación de opresión o de persecución. También detonada por el infinito y eterno amor con que Él ama al que es de Él. Paz, gracia y paz. ¿Es usted de Él? Sí, hermano, gloria a Dios, yo soy de Él. ¿Está usted en paz? ¿Tiene la paz de Dios y la paz con Dios? Bueno, usted sabe. Ok. Aquellos corintios deben haber oído, o leído, mejor dicho, no, oído lo que leía el que enfrente de la iglesia estaba pronunciando al leer esta carta, una música muy agradable a sus oídos. Nunca el apóstol se constituye a sí mismo en fuente de estas bendiciones, pues se reconocen como atributos divinos, gracia y paz. Él es más bien un vehículo de ellas, es como el repartidor de parte de Dios, cuya identidad queda contundentemente revelada cuando Él dice de parte de nuestro Padre, nada más y nada menos, y de Jesucristo, a quien llama el Señor. Pues es Él a quien he sido dado toda autoridad y todo poder, para que Cristo no solo sea la cabeza, sino también el dueño y Señor adorable de su cuerpo, que es la iglesia. Los argumentos de Pablo delante de aquella iglesia van a dejar a alguno que otro meditando. Y el propósito de Dios al dejarlo revelado así en su palabra es para que todo aquel que se precie a ser hijo de Dios, cuando escucha un mensaje así, lo deje meditando. ¿Cuánto de mi conducta lo rijo yo y no dejo que Dios lo conduzca? ¿Cuánto de mi pensar lo detonan mis propios pensamientos en lugar de la mente de Dios? ¿Cuánto de mi hablar en cuanto a fondo y en cuanto a forma es de acuerdo a mi cultura, a mis pensamientos, a mis disposiciones, sin dejar que Dios intervenga? Porque resulta que en lugar de ser alguien que se somete a la voluntad de Dios, asumo que puedo hacer que Dios se someta a mi voluntad, porque de todas maneras yo voy a hacer lo que a mí me plazca. Nada más está presentando Pablo y está dejando una definición contundente. Les amo, hermanos de Corintios, como si les estuviera diciendo, y claro que estoy especulando, pero les escribo así, como un llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A lo mejor ustedes quieren que la cultura lo siga rigiendo y lo siga gobernando. Pero el mensaje que van a recibir aquí es de un enviado de Dios, por la voluntad del Padre. Y si se preguntan quién me anda acompañando aquí, es quien me ayuda a escribir Sóstenes. Apúntale ahí, Sóstenes, que tú me acompañas a mí. Y Sóstenes dice, ¿estás seguro, Pablo? Sí, ponte ahí. Así es que Sóstenes escribe. Y después de escribir las cartas credenciales del apóstol, se incluye y Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados de Cristo Jesús, llamados a los santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a nuestro Dios, a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya tenemos que, después de este mensaje, leer estos 3 versículos de una manera diferente. Dios ha tenido a bien revelarlo. El mensaje de Dios trae salvación, pues por gracia sois salvos. Y la gracia fue mencionada ahí, junto con la paz. Así es que podríamos decir, para salvación, la gracia de Dios, que es por medio de la cual somos salvos. Y para preservación de los ya salvos, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Si tenemos a bien considerar ese don merecido a disposición nuestra, porque hemos oído y Dios nos hizo sensibles a su voz, o abrazamos la paz que la preservación del Espíritu Santo provoca en nosotros mientras nos transforma, indiscutiblemente estaremos haciendo bien. Vamos a avanzar recogiendo nuestras ofrendas. Pedirle a Carlos, pasa al frente.